Que, pastor, es un privilegio tenerlo con nosotros. Amén. Aquí tenemos la iglesia de Grace, que es esta iglesia linda, Gloria a Dios. sus hermanos, sus miembros, pero también tenemos la iglesia de Opel Darby, que está acá en South Philadelphia. Gloria a y Dios. nuestros amigos que han venido en esta noche a alabar el nombre de Dios y escuchar la poderosa palabra. Amén. Así que nos gozamos entonces en la palabra de Dios y dejamos con ustedes al pastor Mario Rondón. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias, Pastor Valio. Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora. ¿Alguien dice amén? La bendición de Dios está disponible para cada persona que ha venido a este lugar en busca de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Creo que voy a colocar más al centro, así que sí, vamos a permitir que nuestro hermano, para así estar más de cerca también. Gracias. Reciban un saludo de República Dominicana en este momento. Allá ya les dije que hay más de 1,700 congregaciones que hoy en esta hora también están adorando a aquel que vive y reina para siempre. Ser miembro del pueblo remanente de Dios es una bendición extraordinaria. Desde la puesta de sol de este día, solo los que pertenecen al pueblo de Dios pueden demostrar que son libres en Cristo Jesús. Millones, miles de millones de religiosos siguen esclavizados en sus negocios, en sus quehaceres, en sus empresas, pero cada uno de los que está aquí, los que están en todo el mundo adorando al Señor en su día santo, demuestran lo que dijo Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que reposamos el santo sábado demostramos que somos libres en Cristo Jesús. Tenemos la libertad. El trabajo no nos esclaviza, el negocio tampoco, los quehaceres comunes tampoco. Cada séptimo día demostramos que efectivamente somos libres en Cristo Jesús. Es interesante lo que la palabra nos dice en ese sentido. Hoy queremos estudiar en el inicio de esta serie, de esta caravana evangelística, el tema Vive sin temor. En la primera parte, donde hemos de ver algunos detalles sumamente interesantes de acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de vive sin temor, nos preguntamos lo siguiente: ¿alguno de ustedes ha sentido miedo alguna vez? Bueno, alguien me dice, bueno, una sola vez no, pero muchas veces sí. El temor es una realidad. Al definir el temor, que todos en algún momento hemos experimentado desde la niñez, el miedo es un sentimiento negativo, desagradable, incómodo, que surge como una reacción ante el peligro o amenaza que puede ser real o qué, o imaginario, irreal puede ser. ¿Cuántos de nosotros de niños no sentíamos temor de cosas que más adelante nos dimos cuenta que no existían? Eran temores que se basaban en cosas imaginarias, pero igualmente nos estresaban como niños, nos producían un temor indescriptible. Las personas realmente viven con temor. ¿Temor a qué? Temor a ser atacadas repentinamente por algún antisocial, alguna persona de estos que con frecuencia irrumpen en cualquier lugar, incluyendo centros educativos de diferentes niveles, y producen masacres. Personas que en algún momento determinado deciden ellos borrarse del mapa, pero también borrar a su entorno con terrorismo. Hay personas que sienten temor a perder el empleo, viven con un temor constante, también a las enfermedades. Temores en algunos lugares a posibles terremotos, y cuando ven que ocurre en algún lugar, pues piensan que también les puede llegar en el lugar donde se encuentran. Y generalmente casi todo el mundo le tiene temor ¿a qué fenómeno? A la muerte. Casi siempre el temor a la muerte está asociado con un desconocimiento de lo que eso representa y también de la no preparación para ese desenlace, porque algunos viven en este mundo sin plena conciencia de dónde vienen y hacia dónde van. Y aquel que no está en las manos del Señor, hay personas que dicen que no creen en nada, pero le temen a todo. Nuestra única seguridad está en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatarnos si estamos en las manos del Señor? Nadie, alabado sea el Señor. Los temores varían con la edad. Los niños, por ejemplo, temen a lo desconocido o a las cosas imaginarias
en la oscuridad, a monstruos imaginarios, a la separación de sus padres. Los adolescentes y jóvenes temen el rechazo social, no ser aceptados en su grupo. Al fracaso escolar le temen algunos, a la incertidumbre sobre el futuro. Ya de adultos, los temores adquieren algunas cosas variantes. Por ejemplo, los adultos temen la inestabilidad económica. A un niño eso no le preocupa, pero de adulto ya sí. Las enfermedades graves también preocupan a los adultos. El mantener el bienestar de su familia son temas que realmente mantienen la preocupación. Y existen temores que no son particulares, que son temores colectivos. Temores que a la humanidad entera en algún momento han puesto en jaque. Por ejemplo, en la segunda mitad de la década de 1990, los temores se cifraban en torno al año 2000. Solo los que tienen más de 30 a 35 años podrán recordar los temores que se vivieron cuando se acercaba el año 2000. Y el fenómeno conocido como el Y2K, así le llamaban, el efecto catastrófico que se iba a producir en los sistemas, en las computadoras cuando llegara el año 2000. Y eso era de esos temores que, igual que los de los niños, son temores como imaginarios, porque eran temores supuestos que había, aunque daban explicaciones. Otros pensaban que en el año 2000 el mundo, ¿qué cosa? Se iba a acabar. Así que esos temores eran colectivos de muchas personas que desconocían la realidad bíblica y lo que se pronostica, lo que se profetiza para el futuro. Pero sobreviviendo al año 2000 y apenas en el segundo año del tercer milenio, en el año 2001, en este país norteamericano, los atentados del 11 de septiembre colocaron un temor adicional a lo que ya había en la humanidad. A partir de esos eventos, de esos atentados que golpearon muy cerca de aquí, pues las personas constantemente viajan con temor, viven con temores que antes no estaban ubicados en su mente, consciente o subconsciente. Después de superar un poco lo que ocurría a principios del tercer milenio, en 2011-2012, calendario maya, ¿recuerdan algunos eso, verdad que sí? Donde también, según antiguas leyendas, se pronosticaba que para ese año ocurriría también una catástrofe, un final, pero sobrevivimos también y pasamos ese año hasta que llegó el año 2020, que marcaría en nuestra generación un antes y un después, el año de la pandemia. Un año cuando en la tercera semana del mes de marzo del año 2020 el mundo entero se cerró. Se paralizaron los vuelos, se cerraron las empresas, se cerraron las escuelas y por primera vez en la historia de la humanidad se cerraron todos los templos a nivel global. Algo sencillamente nunca visto. La cantidad de víctimas que se iban acumulando al paso, primero las personas tenían dudas de que realmente existía tal virus, tenían dudas de que no fuera un invento más. Pero cuando los muertos comenzaron a caer cerca de las personas, la gente se dio cuenta que era real. Algunos suponían que también era un complot de algunos organismos y de los médicos, hasta que vieron que comenzaron a caer los médicos también por decenas muertos, y entonces se dieron cuenta que era una realidad innegable que estaba con nosotros. Así que en los primeros meses de la pandemia, mucha gente, el temor que tenían les hacía pensar que en cualquier momento también les iba a llegar. Lo único que esperaban era cuándo le iba a tocar, pero daban por sentado que en algún momento. Muchos pensaron que nunca, 6 años después, íbamos a estar hablando y que no íbamos a estar todos cubiertos con mascarillas, con cubrebocas y demás. Pero aquí estamos por la gracia de Dios. Un temor colectivo como pocos, el que se vivió durante la pandemia a nivel global. El temor puede neutralizar hasta la capacidad de razonar de las personas. Cuando hay temor, el enemigo se aprovecha porque la gente no razona mucho cuando hay temor. La gente reacciona más que pensar cuando está bajo el pánico, cuando está bajo algún tipo de temor, y más si ese temor es colectivo. La gente primero se porta incrédula, escéptica, primero no cree nada y de repente se va al otro extremo donde cree cualquier cosa.
Por eso durante esa época florecieron todo tipo de ideas, todo tipo de teorías conspirativas, y la gente la creyó casi todas. Porque cuando la gente está acorralada, cuando siente temor, es capaz de creer cualquier cosa, porque el temor puede neutralizar hasta la capacidad de razonar. Ahora, el origen del temor, el origen del miedo, se remonta a los albores de la humanidad, cerca de la creación e inmediatamente después de la caída. El miedo aparece en la primera reacción del ser humano cuando peca, cuando cae en pecado, y también en la primera respuesta que Adán le expresa a Dios cuando Dios lo llama. Allí aparece de repente el miedo. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice la palabra: cuando oyeron la voz de ¿quién? La voz del Señor que se paseaba por el jardín del Edén, en la brisa del día, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Inmediatamente al esconderse, eso nos está diciendo, no es que estaban jugando a las escondidas, era que sentían ¿qué? Miedo. Inmediatamente le embargó el temor, pero noten a qué les tenían miedo: a Dios. El pecado provoca que se le tema a lo que justamente no se le debe temer. No es el hombre que va en busca de auxilio donde Dios, producto de que ha caído, de que tiene ese problema, de que ahora enfrenta una pena de ¿qué? De muerte, porque la paga del pecado es. Así que aun cuando el hombre es quien cae en pecado, quien necesita un Salvador, es Dios que sale en busca del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios toma la iniciativa. Así que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Pero el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? El hombre respondió: oí tu voz en el jardín y tuve ¿qué? Tuve miedo. En la primera respuesta que da el ser humano inmediatamente después de la caída, vemos aparecer el temor. Esa sensación desagradable, negativa, que surge producto de sentir peligro. Pero en este caso era un peligro imaginario, porque Dios, en vez de venir a castigarlo, venía a darle justamente la oportunidad de accesar a la gracia y tener perdón, salvación y vida eterna. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí, dice. A partir de allí se separa el mundo físico, el mundo material, del mundo espiritual. Hasta ese momento, nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibían la visita de los ángeles, la visita del Señor. No había división entre el mundo material y el mundo espiritual. Pero ahora, producto del pecado, esto queda separado hasta nuestros días, y hasta que sean restauradas todas las cosas, hay un distanciamiento entre el mundo material y el mundo espiritual. Y la única forma de percibir el mundo espiritual, la única forma de percibir, de verlo, es como cuando Eliseo el profeta le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a su siervo. Allí es, abre sus ojos para que pueda ver. Sentía la amenaza de un ejército que venía contra Israel, pero los ejércitos de Jehová estaban alrededor para defender a su pueblo. Bendito sea el Señor. Uno de los nombres preferidos del Señor en la palabra es Jehová de los ejércitos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Por eso, cuando se separa ahora el mundo material del mundo espiritual, cuando el Señor se revela en algún momento y le abre los ojos para que alguien lo vea, los ojos espirituales, o cuando uno de los ángeles viene a visitar a alguno de la raza humana, en el protocolo celestial le han enseñado que lo primero que tienen que decirle al ser humano es: no temas. Porque la reacción natural al ver la presencia de un ángel o una manifestación de Dios es sentir ¿qué cosa? Miedo. Y eso es producto del pecado, porque al principio no fue así. Génesis capítulo 15, por ejemplo. Después de estas cosas, dice la Biblia, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo. Usted se imagina, usted sentado en su tienda y de repente escuchar una voz de la nada. Así que por eso lo primero que Dios le dice es ¿qué cosa? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Amén. No temas.
La primera expresión, no sientas temor. Es algo que va a ser natural porque tú vives en el mundo material, el mundo físico, y al entrar en contacto con el espiritual para ti será algo novedoso, algo extraordinario, pero no temas. Lo mismo le dijo el ángel Gabriel a María cuando vino a justamente describirle lo que ocurriría en la encarnación del amado Hijo de Dios. Él le dijo a María, no temas. No temas, María, porque has hallado gracia delante de ¿quién? Delante de Dios. De la misma forma, el ángel también cuando visitó a Zacarías, que llegaría a ser el padre de Juan el Bautista, le dice, Zacarías, ¿no qué? No temas, porque tu oración ha sido ¿qué cosa? Oída, y por eso me estoy manifestando, le está diciendo el ángel. No vine para asustarte, sino que Dios escuchó tu oración y te ha enviado la respuesta. De la misma manera, el ángel que visitó a José, el esposo de María, le dice, José, hijo de David, ¿no qué? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay concebido es producto del Espíritu Santo. De igual manera, también el ángel en la mañana de la resurrección, cuando se le apareció a las mujeres que habían ido a ver al sepulcro, pero ya la piedra estaba quitada, al verlo se espantaron y el ángel le dijo, el que habló de los dos, le dijo, no teman ustedes. ¿No qué? Porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Ha resucitado, como ha dicho. Bendito sea el Señor. En Jueces capítulo 6, versículo 23, también cuando el Señor habla con Gedeón, Dios le dice a Gedeón, no tengas miedo. Y hoy te dice a ti también, no tengas miedo. En el mundo hay muchas cosas que el enemigo ha dispuesto y ha provocado para producir temor, pero no tengas miedo. Y le dice, no tengas miedo, no te vas a morir, al contrario, he venido para darte ¿qué? Para darte paz. El enemigo muchas veces quiere que como Adán y Eva nos escondamos de Dios, que huyamos de su presencia, porque solo en Dios hay perdón, salvación y vida eterna. No temamos, que Él no ha venido para castigarnos, ha venido para darnos paz, y eso se recibe solo al aceptar a Cristo como Salvador. Apocalipsis capítulo 1 presenta también el momento cuando Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos vio al Cristo glorificado. Sí, no era el Cristo sangrante en la cruz, ni siquiera era el Cristo que se le apareció todavía con su gloria velada después de la resurrección, sino que ahora estaba ya glorificado, había sido entronizado. Y entonces, cuando Juan lo vio, dice la palabra, cuando le vi, caí como ¿qué? Como muerto a sus pies. El contacto del mundo espiritual con el mundo físico, el mundo material, causa una aprensión constantemente en el ser humano. Así que él cayó como muerto a sus pies, pero el Señor puso su mano derecha, su diestra sobre Juan y le dijo que no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, ¿y qué cosa? Y del sepulcro. Por eso nuestros amados que hoy descansan en la tumba, que duermen en Cristo, están seguros para vida eterna. Porque ¿quién tiene las llaves de la muerte y del sepulcro? Cristo. Y cuando usted ve que alguien sale de una casa con las llaves, usted sabe que ese es el dueño, ¿cierto? Es el que tiene el dominio allí. Así que Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Por eso un día los muertos en Cristo resucitarán primero. En Mateo capítulo 8, versículo 23, aparece uno de los episodios del ministerio de Jesús más icónicos, sobre todo por la experiencia que los discípulos vivieron en ese momento. Mateo capítulo 8, leamos lo que nos dice el Evangelio en el versículo 23. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago. Quiero que presten atención a ese verbo. ¿Se qué? Se desató. Usted sabe que literalmente los vientos no están atados. Esa es una expresión que se utiliza para los demonios.
Así que sabemos que eso no fue una tormenta natural. No fue un huracán que acostumbraba a pasar en esa época por allí, como en la época ciclónica, en el Caribe. No. Esta fue una tormenta desatada por demonios que sabían que Cristo iba hacia el otro lado, donde había dos hombres endemoniados en la tierra de Gadara, y querían impedir que Cristo llegara allí. Porque por donde Cristo pasa, algo poderoso pasa. Y Cristo iba a dar liberación. Sí, Señor. Como puede dar liberación a toda persona en este lugar, en esta hora. A cualquiera que puede estar siendo atemorizado por el enemigo, a cualquiera que esté siendo acorralado por alguna mala influencia, cualquiera que tenga alguna atadura del enemigo, Cristo le dice en esta hora: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos sabían, por eso se adelantaron, que no cruce el mar, que no cruce el lago. Y allí entonces se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Estaba en paz, porque sabía que en la vida de los hijos e hijas de Dios nada ocurre por casualidad. En la vida de alguien que esté fuera de la zona de seguridad, en la vida de alguien que no esté en el barco donde Cristo es el capitán, ahí pueden ocurrir cosas fortuitas. El enemigo puede disponer de ellos o de ella en cualquier momento. Pero hasta para probar y tentar a un hijo de Dios, el diablo tiene que pedir permiso. Lo ha visto en la palabra, ¿verdad? En el libro de Job, pidiendo permiso. Y Jesús le dice a los discípulos: miren, Satanás ha presentado una solicitud formal, pidió permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, de manera especial, para que tu fe no falte. Aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos, él sabía que entre todos, Pedro, que siempre estaba presto, que siempre estaba adelante, ese mismo ímpetu que hacía que Pedro pusiera a veces la lengua en cuarta sin poner el cerebro en primera, y que siempre salía con algo sin pensarlo, Jesús le dijo: yo he rogado por todos, pero he rogado de manera especial por ti, para que tu fe no falte. Satanás pidió permiso para zarandearlo. Y note lo interesante: cuando pide zarandear a Job, el Señor le dice: todo lo que él tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Si Dios le permite, él sigue teniendo el control. Bendito sea su nombre. En la vida de sus hijos nada ocurre por casualidad, porque estando en las manos del Señor somos más que vencedores. Por eso Jesús dormía. Por eso usted, si está en las manos del Señor, o si se coloca en las manos del Señor, usted también puede dormir en medio de la tormenta. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que Jesús dormía, y los discípulos fueron a despertarlo, porque esos sí que estaban inquietos, y le dijeron: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y eso no se lo dijeron bajito, dice que gritaron realmente. Así que la palabra de Dios indica cómo se desató esta reacción en ellos, y cómo entonces vemos que en la parte siguiente Jesús reacciona inmediatamente a ellos y le dice: hombres de poca fe. Vamos a pedir que allí en los controles nos ayuden, porque se ha frisado. Hombres de poca fe. Así le dice el Señor a ellos, porque la fe es inversamente proporcional al temor. Mucha fe, poco o ningún temor. Poca fe, mucho temor. Es inversamente proporcional. Eso es: ¿por qué tienen miedo? Le preguntó a Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Sí, que definitivamente son inversamente proporcionales la fe y el miedo. Entonces se levantó Jesús y reprendió. ¿Qué hizo? Reprendió. Otro verbo que nos dice: no eran vientos normales, eran demonios, porque Jesús lo reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Desde que reprendió a los que estaban levantando las olas y los vientos, hubo calma. Y los discípulos quedaron como ahora, asombrados, y preguntaron: pero ¿quién es este hombre
Llevamos tiempo andando con él, pero yo creo que no lo conocemos. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Y esto, que eso fue lo que ellos vieron. Ellos no vieron en el mundo espiritual a quienes realmente reprendió para calmarlos, pero lo que lograron ver ellos en el mundo físico los dejó boquiabiertos. Así que es interesante pensar en ese episodio y lo que eso representa en cuanto a la fe, definitivamente. Otra vez se ha frisado. Así que el temor es inversamente proporcional a la fe. Seguimos. Y hay un detalle interesante. El apóstol Pablo, cuando pidió o apeló ir al César, y el César estaba en Roma, capital del imperio, el César Nerón era el César, él pidió acudir ante él, y entonces partió de ese puerto principal que había en la costa de Judea, que era el puerto en Cesarea de Filipos. De allí zarpó. Y es interesante lo que ocurre en esta última historia que comparto con ustedes. Es interesante, todavía no sigue frisado, así que nos ayuda allí. Porque dice en Hechos capítulo 27, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Era un viaje largo, desde Judea hasta Italia, y más en la época que se hizo ese viaje. Hoy en día es un par de horas en avión, pero en barco, y en aquel entonces era una travesía bastante larga. Y a Pablo y a varios prisioneros, Pablo iba como prisionero, recuerde, lo pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Hicieron una escala en Sidón, y dice el versículo 4 que desde allí, dice Lucas, que está narrando el episodio, desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre. Los vientos de frente al barco son contrarios, son catastróficos frecuentemente, a diferencia de un avión cuando va a despegar, que los vientos tienen que estar en contra justamente para provocar el aerodinamismo que produce el despegue, tiene que estar en contra. Por eso vemos con frecuencia eso que colocan en los aeropuertos, que se nota de dónde vienen los vientos, para saber, y por eso frecuentemente todo se toma en cuenta a la hora de despegar, pero en el barco es diferente. Así que los vientos estaban contrarios y navegaron hasta Chipre. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio, otro barco que estaba pasando de Alejandría, con destino justamente a Italia, que era donde habían enviado los prisioneros, incluyendo a Pablo. Y el capitán, dice Lucas, nos hizo subir a bordo. Cambiaron allí en el camino, tuvimos que navegar despacio por varios días, porque habían serias dificultades en el mar. Luego Pablo le comentó a los oficiales del barco diciendo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. O sea, la cosa se va a poner peor. Puede haber naufragio, ¿qué otra cosa? Pérdida de la carga y también riesgo de nuestras propias vidas. Pero el oficial a cargo del barco, a cargo de los prisioneros, les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Hay personas que le hacen más caso a lo que dice la ciencia, a lo que dicen los filósofos, a lo que dicen los políticos, a lo que dicen los gobernantes, más que a lo que dice la palabra. Y eso siempre será problema, porque solo la palabra de Dios tiene poder. Solo su palabra es infalible. Pero ellos le hicieron más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, que hablaba por revelación divina. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Euroclidón, ya tenía nombre ese huracán, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando, ese no fue un viento como el que tuvieron en la barca con Jesús los discípulos. No en cuanto a la fuerza, porque era fuerte del otro, sino el tiempo. Ya van 2 días y siguen azotando los vientos. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente, ya van 3 días, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco.
hasta algunos de los postes salvavidas que está hacia afuera. La gran tempestad rugió durante, ¿cuánto dice? Muchos días. ¿Sabes lo que es? Solo un minuto en un barco que está a punto de zozobrar, sacudido por los vientos, parece una eternidad. Imagínense un par de semanas bajo un huracán, en una época cuando no tenían radares, cuando mucho menos se pensaba en que existiría el internet, donde no tenían comunicación de ningún tipo, no había teléfono, no había telégrafo, no había absolutamente nada. Y todos esos días estuvieron ahí a punto de zozobrar. La gran tempestad surgió durante muchos días, se ocultó el sol, también de noche las estrellas, hasta que al final se perdió lo último que se pierde. ¿Qué cosa? Pero mire cómo dice la descripción, no dice que se perdió la esperanza, dice que se perdió toda esperanza. O sea que el ser humano a veces llega a esa situación, se rinde. Y ellos se rindieron y se dejaron arrastrar, pero ya ni siquiera estaban colocando las velas para el otro lado, ni remando, se rindieron. Perdieron toda esperanza. Y nadie había comido durante todos esos días. Cuando la persona lo que está pensando es en su vida, en sobrevivir, no piensa en comida. Y mire que esa es una de las necesidades básicas. Así que nadie había comido en mucho tiempo. Eso le dice que no era fácil lo que estaban pasando. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio. O sea, no le dejó eso así, se lo recordó, le desempolvó la conciencia. Yo se lo dije a ustedes que no siguiéramos. Ustedes no le hicieron caso a la revelación del Señor. Así que ustedes debieron haberme escuchado al principio. Si se hubieran evitado, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. ¿Pero qué cosa? Anímense. Necesitaban motivación porque habían perdido toda esperanza. Y dice: cobren ánimo, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. Otra revelación del Señor. Ninguno perderá la vida, aunque el barco realmente se va a hundir. ¿Se puede hundir el barco y sobrevivir las personas? Sí. Y más que quien lo está revelando es el Señor. El barco se va a hundir, pero no se va a perder una sola vida. Porque anoche, le dice Pablo, un ángel del Dios a quien yo pertenezco, ese ángel del Dios a quien yo sirvo, estuvo a mi lado. Y ese ángel me dijo: Pablo, ¿qué cosa? No temas. No temas, porque ciertamente llegarás ante el César para ser juzgado. O sea, tú vas a concluir tu camino. Tú vas a llegar al puerto. Esta historia termina bien. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y yo quiero que tú sepas que aunque tu vida tiene turbulencias por momentos, aunque hay cosas que te atemorizan, cosas que atentan contra ti o contra tu familia, es bueno que tú sepas que tú estás en las manos de Dios y nada ocurre por casualidad en la vida de los hijos de Dios. Eso significa que tu historia terminará bien también. Amén. Terminará bien. Así que, pero le dice esto: tú vas a llegar. Además, Dios en su bondad, le dice, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Donde hay un hijo de Dios, una hija de Dios, hasta los que están alrededor disfrutan de la protección divina. Porque el ángel de Jehová acampa no solo en el que, alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Así que ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, le dice nuevamente, porque yo le creo a Dios. Yo pregunto, ¿cuánto le creen a Dios? Amén. Yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Qué bueno poderle creer a Dios. Yo te invito en esta hora a subir al barco donde Jesús es el capitán. Porque el puerto a ese barco lo espera. El barco donde Cristo es el capitán llegará firme y seguro en el nombre de Cristo Jesús. Solo estando en el barco estamos seguros. ¿Usted recuerda cuando Jesús iba caminando sobre las aguas? Que hubo un discípulo que siempre era muy atrevido, un discípulo que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Fue el único que se atrevió a salir del barco. ¿Quién fue?
Y es verdad que caminó unos cuantos pasos sobre las aguas, pero también es verdad que fue el único que se hundió. Los que estaban en el barco permanecieron firmes, no se hundieron. Siempre estaremos seguros en el barco donde Cristo es el capitán. Nunca abandones el barco. Y tú, mi amigo, que todavía no has entrado al barco, que todavía no has tomado la decisión de entrar al barco, entra al barco de Cristo Jesús. Ese es el arca de salvación para este tiempo. Hoy también el Todopoderoso te dice: tú llegarás a salvo al puerto de eterna paz. Y hoy por igual el Señor te promete que, como le dijo a Pablo, los que están contigo también van a sobrevivir. El Señor te promete salvar a todos los que navegan contigo también, ¿saben? Por eso dice en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy también el Señor promete salvación a los que están en tu entorno por la decisión que tú tomas, porque serás salvo, serás salva tú y tu casa. Cuando tú decides entrar al barco de Cristo, tú estás diciendo como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Solo así, estando en el barco del Señor, solo estando en sus manos, podemos vivir sin temor. ¿Cuánto le gustaría tener esa certeza en esta hora? Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche vamos a dar paso en este momento, antes de completar este momento de llamado, vamos a dar paso al bautismo. En esta noche Nicolás Santos ha de bajar a las aguas del bautismo, así que en breve hemos de presenciar este lindo bautismo donde el pastor Nicolás Cruz ha de oficiar justamente esta ceremonia. Vamos a esperar que los diáconos pues permitan que nuestra vista accese hacia el lugar donde el Señor en esta noche escribirá el nombre de Nicolás Santo en el libro de la vida del Cordero. Cuando alguien es bautizado, cuando alguien nace de agua y de espíritu, su nombre se inscribe en el libro de la vida. En ese momento, el creyente, el que nace de agua y de espíritu por el bautismo, recibe un seguro de vida eterna. ¿Un seguro de qué? Muchos pagan seguros de vida en la empresa donde trabajan, pero ese es un seguro de muerte, porque ese lo cobran los que te sobreviven cuando tú te mueres. Pero el seguro que da Cristo es un seguro de vida eterna que solo lo cobra el portador. Amén. Por eso Cristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el mismo muerto, aunque murió, lo va a cobrar él, porque él es que va a tener vida eterna cuando Cristo lo levante. Así que al nacer de agua y de espíritu, obtenemos un seguro de vida eterna. Vamos a permitir que los diáconos completen el escenario para que entonces podamos participar de este momento especial de bautismo, mientras se preparan justamente tanto el pastor como el candidato a bautismo en esta hora. Este es un momento muy especial. Muchos de los que estamos aquí recordamos el momento cuando fuimos bautizados. Ese momento marca un antes y un después, porque ocurre algo. El Espíritu Santo prometido en ocasión del bautismo nos capacita para vivir vidas en Cristo Jesús. Lo que no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Así que por eso es tan importante este momento de bautismo. A partir de ese momento, usted realmente puede vivir sin temor, porque el Señor promete ese seguro de vida eterna. Muy bien, ya casi pues pasamos a este momento especial del bautismo ordenado por el Señor Jesús, que dice en Marcos capítulo 15, versículos 15 y 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que el bautismo está en la fórmula que el Señor Jesús presenta. Y noten a quién Jesús dice que le prediquen: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a todos los hijos de Dios, porque dice la Biblia
que a los que reciben a Cristo es que se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los demás son criaturas nada más, porque hasta que el Señor nos lo declara como hijos o hijas, no son contados como tales. Muy bien, en este momento vamos a dar paso al bautismo del niño Nicolás Santos, que antes de la oración, sí, antes de que oremos, vamos a ver un pequeño, corto video en este momento sobre Nicolás Santos. Así que será proyectado este video. Sí, por favor. Eso es. Ahora sí, vamos a salir el video. Ahí está. Qué lindo. I don't need to recognize the man in the mirror, 'cause I won't trade your praise for something familiar. I can't waste a day, but I can't stay the same. I wanna be different, I wanna be changed, till all me's gone, and all that remains is to find me sober around the whole world is saying that there's something different, so come and be different in me. Gloria a Dios. I don't wanna spend my life stuck in a pattern, and I don't wanna gain this world but lose what matters. And so I'm giving up everything because I wanna be different. I wanna be changed till all me's gone, and all that remains is to find me sober around the whole world saying there's something different, so I'ma be different. Oh, I know that I am far from perfect, but through you the cross still says I'm worth it. So take this beating in my heart and come and finish what you started. When they see me, let them see you, 'cause I just wanna be different. Yeah. I wanna be different. I wanna be changed. You're all me, so don't carry me. Oh, you find me from the whole world is telling me that there's something different. So come and be different. I just wanna be different. Could you be different in me? Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Ahí vimos desde su primer nacimiento hasta el nuevo nacimiento ahora. Cuando Cristo nació la primera vez en las colinas de Belén, los ángeles cantaron, pero fue en el nacimiento de agua y de espíritu, gracias, en el bautismo donde el Padre lo declaró como su Hijo, cuando dijo, este es mi Hijo amado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y por eso es tan importante el bautismo. Por eso solo el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y juntos orar por este bautismo. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Te damos gracias, Señor, en esta hora,
porque en nuestro paso por este mundo nos has dado el privilegio de conocer tu verdad y nos has dado la oportunidad de echar mano de la vida eterna. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos la bendición sobre esta ceremonia de bautismo, que bendiga las aguas y que bendiga, Señor, también de manera especial al niño Nicolás Santos, cuyo nombre en esta hora se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Y cuando ya se pase lista y su nombre llamen, él podrá decir: presente Cristo Jesús. En esta hora, como ministros del Evangelio, le presentamos ante ti. Y el pastor Nicolás Cruz, ministro de este sagrado Evangelio, le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Present arms. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Qué momento más especial. Qué bendición. Felicidades, Nicolás. La familia puede acercarse por aquí, por el frente. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que hay más gozo. ¿Dónde? En el cielo. Hay más gozo en el cielo. Porque la sangre que Cristo derramó en la cruz hace casi 2000 años, todavía hoy tiene poder para salvar.